soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, vamos. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, sí, eres mi amigo fiel. Tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti.
murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Están? ¿Cómo les va? Qué bueno volver a verles, ¿verdad? Después de una semana que ha transcurrido, donde sin duda hemos experimentado, ¿verdad? Distintos momentos, ¿no? Sin embargo, hemos apreciado la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Él aún no regresa, ni tampoco nos ha llamado, así que es un privilegio estar juntos en comunión, ¿verdad? A través de estos medios y sobre todo en torno a su palabra. En este día quiero compartir con ustedes un nuevo suceso en la vida de Jesús, un encuentro con una persona, ¿verdad? Con un hombre en este caso, con Zaqueo, y precisamente en los últimos días de su existencia humana aquí en la tierra. De tal manera que les quiero animar a que me acompañen, ¿no? Porque precisamente días como el de hoy, estos días especiales en que el pueblo de Dios se reúne en torno a la palabra de Dios, precisamente es para ser fortalecido, para ser animado. Tenemos motivos de gratitud al Señor, de adoración y de alabanza, pero también es importante que nuestra vida, nuestra alma sea expuesta a la palabra de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos vaya fortaleciendo en la fe a propósito de esta palabra de Dios, ¿no? Así que quiero que me acompañen en la lectura de este relato que se encuentra en el capítulo 19 de Lucas, del versículo 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Perdón, leo el versículo 6 antes. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Ahora leo el versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acompáñeme en una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos tu dirección,
Te rogamos tu presencia, te rogamos tu intervención. Dios mío, en la meditación, en la reflexión, en el pensamiento de esta palabra que hemos leído, Señor. Dios Santo, en el nombre de Jesús, entendemos que nuestra fe se fortalece precisamente por la lectura de tu palabra. Por eso, con la ayuda de tu Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por la semana transcurrida, pero amado Dios, como tú aún no vienes, ni aún nos llamas, queremos permanecer fieles a ti, Señor, y por eso necesitamos que tú hoy día, Señor, abras nuestra mente, hablas y hables a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros, tú sabes quiénes van a ser expuestos, Señor, a esta meditación, a esta lectura, a esta palabra. Y desde ya te suplicamos tu intervención milagrosa, de gracia y misericordia. Ayúdanos en humildad a ser confrontados, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, por tu protección. Nos encomendamos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos encontramos entonces definitivamente en los últimos días de Jesús. Jesús viene culminando, ¿verdad?, una gira que hizo la última por la región de Perea y va bajando, se va trasladando, ¿verdad?, hacia Jerusalén para vivir sus últimos días, ¿no? Y en el camino debe pasar por Jericó, que es una ciudad que queda más o menos a 17 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Usted, si sigue el relato, ¿verdad?, de Lucas, se va a encontrar que al poco tiempo después aparece este recibimiento que le hacen a Jesús, ¿verdad?, con vítores y con algarabía y con palmas, ¿verdad?, cuando él entra a Jerusalén. Sin embargo, muchos de esos que lo recibieron de esa manera, ¿verdad?, fueron los mismos que pidieron su crucifixión a los pocos días después, ¿no? Sin embargo, era importante que Jesús pasara por Jericó. Jericó es una ciudad muy importante en la tradición judía. Es precisamente por donde ingresa el pueblo de Israel, liderado por Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad?, en la conquista de la tierra prometida en Canaán. Es una ciudad antiquísima. Se calcula que más o menos 10.000 años, ¿verdad?, de existencia. Es una de las más antiguas, incluso del mundo, dicen algunos, ¿verdad? Y siempre ha estado erigida, ¿no?, hasta el día de hoy. Y Jesús cruza y va cruzando precisamente por la ciudad. Sin embargo, ¿verdad?, él va con mucha gente, definitivamente con una multitud, ¿verdad?, y sabía lo que le esperaba. Ya le había transmitido a sus discípulos, ¿verdad?, lo que le esperaba, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿no? De tal manera que es un momento especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como también en la vida de Zaqueo, ¿no? Porque fíjense, el relato dice que comenzó a cruzar la ciudad, ¿no? Pero había un hombre, Zaqueo, ¿verdad?, que era el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿no? Y fíjense, el relato entrega detalles, ¿no? Dice que era jefe de los recaudadores de impuestos, ¿no? Y que además era muy rico, y que además era de baja estatura, y que además, ¿verdad?, quería ver quién era Jesús. Muy probablemente él había escuchado hablar de Jesús, ¿no? Sin embargo, no lo conocía. Y su condición de jefe de recaudador de impuestos, ¿verdad?, lo incorporaba a una posición social, ¿verdad?, de aquella época bastante despreciable y aborrecida. Como lo he compartido en otras ocasiones, el recaudador de impuestos, ¿verdad?, eran judíos que habían sido reclutados por el Imperio Romano, de tal manera, ¿verdad?, de recabar de la población los impuestos que finalmente iban al emperador, iban a Roma, ¿no? Y el sistema que tenía el Imperio Romano era colocar a estos judíos, ¿verdad?, en zonas pobladas, de tal manera que ellos pudiesen observar la vida y los gastos de las personas, ¿no? De tal manera que más o menos observando y espiando, por qué no decirlo, ¿verdad?, la vida de los demás, ellos, ¿verdad?, retiraban y exigían el pago de cantidades de impuestos, ¿no? Y este hombre era uno de esos. Y eran considerados traidores por la sociedad judía, eran despreciados, aborrecidos, considerados inmundos, ¿no? Fíjense, el concepto de pecador aparece varias veces asociado a los publicanos o recaudadores de impuestos, que es lo mismo, definitivamente, ¿no? Y este hombre, además,
relata el texto que era rico, ¿no? Y una de las prácticas que tenían los recaudadores de impuestos definitivamente era lo abusivos que eran, definitivamente porque ellos evidentemente cobraban más. Hay un pasaje aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 2 y 13, cuando Juan el Bautista está bautizando, ¿verdad? Y se acercan algunos recaudadores de impuestos para que los bautice. Y fíjense el diálogo, ¿no? Dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara, es decir, Juan el Bautista, ¿no? Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió Juan el Bautista. No cobren más de lo debido. De tal manera, ¿verdad?, que había odio y desprecio, porque precisamente al cobrar más de lo debido, evidentemente eso iba para sus arcas y los enriquecía rápidamente. Y este hombre, al ser jefe de los recaudadores de impuestos, lo más probable es que haya sido un hombre conocido, pero despreciado. Fíjense que incluso, ¿verdad?, hay un detalle en el relato aquí en el versículo 3 y 4, dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. A diferencia, ¿verdad?, de los fariseos y de los escribas, que eran hombres respetados, ¿verdad?, eran hombres honorables, que normalmente, ¿verdad? Ocupaban las mejores posiciones, ¿no? Si usted ve algunos relatos donde el auditorio está compuesto incluso por fariseos y el pueblo, los fariseos siempre están ubicados en zonas privilegiadas, ¿no? Adelante, ¿no? Muy cerca de Jesús. En este caso, ¿verdad?, aparece este hombre, recaudador de impuestos, pero que no tiene espacio, ¿verdad? Que la multitud se lo impide. A lo mejor, como era jefe, ¿verdad?, de los recaudadores, probablemente era conocido, y como era odiado, menospreciado, aborrecido, le impedían seguramente. Estoy elucubrando, hermano querido, ¿no? Pero son detalles que entrega el texto. Y además era pequeño. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Era tal su deseo de conocer y de ver quién era Jesús, porque probablemente había escuchado hablar de Jesús, ¿verdad?, que se adelantó corriendo, dice el versículo 4, se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro era un árbol de tronco grueso, ¿verdad?, muy parecido a la higuera, ¿verdad?, que tenía, no tenía mucho follaje, ¿verdad?, pero que sus brazos permitían que fácilmente alguien pudiese subir, ¿no? Y así lo hizo este hombre, ¿no?, para poder ver a Jesús, ¿no? Fíjense que él se anticipa, era tal su deseo, no expresa el texto su condición, definitivamente, ¿no? Alguna necesidad, alguna dificultad, sino que quería ver quién era Jesús, ¿no? Esta curiosidad que despertaba nuestro Señor, ¿no? Estamos ya en presencia de sus últimos días, han transcurrido 2 años y medio, casi 3 años, ¿verdad?, desde que Él comienza, ¿verdad?, su ministerio, y definitivamente, ¿verdad?, Él estaba enfrentando el contubernio y la confabulación farisaica para finalmente apresarlo, pero ya era conocido. Y este hombre, Zaqueo, quería saber quién era, ¿no? Pero fíjense lo que sucede. Jesús llega al lugar donde Él está. Imagínense, porque el texto habla de multitud, quizás cuántos serían, pero Él llega, ¿verdad?, al árbol donde Él está. Es probable, ¿verdad?, que con la expectativa que provocaba el paso de Jesús, a lo mejor habían otros, ¿verdad?, en otros árboles, en fin, o desde la terraza, ¿verdad? Pero Jesús se detiene, ¿verdad? Dice, llegando al lugar, versículo 5, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Fíjense, tiene que haber sentido o haber experimentado una tremenda sorpresa, ¿no? Porque justo frente al árbol donde él estaba, Jesús se detiene. Pero no solo se detiene, sino que lo mira, ¿verdad?, y lo llama por su nombre. Es decir, Jesús lo aborda directamente, ¿no? Y fíjense, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa, ¿no? La expresión, ¿verdad?, la mirada de Jesús. Este hombre, muy probablemente, me refiero a Zaqueo, debe haber estado acostumbrado al menosprecio, a la discriminación, ¿verdad?, a la murmuración, seguramente, ¿verdad?, cuando él pasaba,
cuando lo miraban, porque ¿verdad? La verdad que los textos muestran de que definitivamente, ¿verdad?, se ejercía presión. La cultura judía era una cultura muy especial. Había muchas rebeliones al imperio, es decir, había violencia, ¿no? Muchas veces el imperio romano tuvo que acallar estas rebeliones, de tal manera que este hombre Zaqueo tiene que haber vivido, ¿verdad?, en esa tensión, en la odiosidad de los demás para con él. Pero Jesús se detiene, judío. Jesús era judío. Se detiene y además manifiesta, ¿verdad?, el deseo de ir a su casa. Ustedes saben, ¿verdad?, que los judíos, ¿verdad?, no se juntaban con los pecadores. Esta concepción de pecador, ¿verdad?, era muy fuerte. Incluso siempre criticaron a Jesús porque se juntaba con las prostitutas y con los pecadores, con los publicanos. Pero Jesús se detiene justo delante del árbol, ¿no? El relato no nos dice si Jesús conocía o Zaqueo conocía de antemano. Pareciera ser que era la primera oportunidad en que ambos se encontraban, ¿no? Precisamente el hecho de que Zaqueo quisiera conocer a Jesús nos demuestra que evidentemente es la primera ocasión en que se encuentran. Pero fíjense cómo Jesús sabía quién era, porque lo llama por su nombre. Es más, en la expresión Jesús dice, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y definitivamente, ¿verdad?, ya estamos en presencia de algo especial. Porque esta manera de abordar a Zaqueo de parte de Jesús, ¿verdad?, nos muestra definitivamente, ¿verdad?, que el paso por Jericó, ¿no?, y el encontrarse con Zaqueo ya estaba en su propósito. Porque se detiene, ¿verdad?, inmediatamente frente al árbol, lo llama por su nombre, lo aborda personalmente y más encima le manifiesta, ¿verdad?, no el deseo, sino que la obligación casi, el deber de quedarse en su casa. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Este solo hecho, ¿verdad?, nos muestra la probabilidad de lo que había tal vez en el corazón de Zaqueo, ¿no? Porque al igual como lo vimos, ¿verdad?, con la viuda de Naín, cuando él se dirige a Naín, ¿verdad?, o cuando analizamos, ¿verdad?, el paso de él, ¿verdad?, por la región de Samaria y se encuentra con la mujer samaritana, uno puede advertir, ¿verdad?, que esos espacios, que esos lugares, que esas conversaciones, que esos encuentros estaban en el plan de Jesús por razones bien concretas y bien definidas. En el caso de la viuda de Naín, ¿verdad?, por el quebranto al perder a su único hijo, ¿no?, y a esa desazón, ¿verdad?, que invadía la vida de esta mujer viuda. O en el caso de la mujer samaritana, ¿verdad?, esta búsqueda emocional y afectiva por cuanto había tenido 5 relaciones, ¿verdad?, con distintos hombres, pero al parecer había sed en su alma, una insatisfacción tremenda, de tal manera que Jesús, ¿verdad?, intenciona su encuentro para precisamente obrar milagro y obrar compasión y gracia en esas vidas, sin que estas vidas, estoy mencionando estos 3 casos, ¿verdad?, le hayan expresado a él alguna necesidad, alguna petición, algún deseo, como sí lo encontramos en otros casos. En el caso de Zaqueo, el cual estamos viendo, había curiosidad en el hombre, quería ver quién era Jesús. Pero definitivamente cuando logramos meditar en las palabras de Jesús, tengo, ¿verdad?, que quedarme en tu casa, Zaqueo, definitivamente habla de que había un propósito en Jesús, ¿no? Y precisamente, ¿verdad?, la reacción de este hombre llama la atención porque dice el texto, ¿verdad?, que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en casa. ¿Qué habrá visto en los ojos de Jesús? Si siempre veía desprecio, odio, menosprecio, rechazo, rabia en contra de él, ¿qué habrá visto? Seguramente amor, seguramente la expresión de la mirada de Jesús, ¿verdad?, debe haber sido una mirada compasiva que desarmó, ¿verdad?, sabiendo que estaba frente a un judío, ¿verdad?, este hombre reacciona y rápidamente corre, ¿verdad?, se alegra definitivamente y recibe a Jesús en su casa. Y fíjese la reacción de los que estaban ahí, ¿no? Ha ido a hospedarse con un pecador, ¿no? Esta odiosidad humana, ¿verdad?,
de la envidia, de la comparación, ¿no? Y del juicio con un pecador, ¿no? Con alguien que no merece, con alguien que no es digno, ¿no? Fíjense, sin embargo, una vez más Jesús rompe y transgrede, ¿verdad?, estas costumbres y estas convicciones, ¿no? Que de alguna forma están asentadas en una cultura que juzga y que menosprecia y que rechaza sin conocer lo que hay realmente en cada corazón, sin conocer definitivamente, ¿verdad?, la dificultad, el quebranto y el dolor, ¿no? La rabia, la angustia, la tristeza que puede haber en el corazón, por cuanto definitivamente, ¿verdad?, la sociedad o la cultura rechaza, ¿verdad?, rotula, etiqueta, pecador, no merece, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó, verdad, a Zaqueo? Y por eso murmuraron en contra de Jesús. Pero fíjense cómo nuestro querido Jesús, ¿verdad?, repara definitivamente en lo que había en el corazón de este hombre, ¿no? Lo que había en la necesidad del alma de este hombre, ¿no? De tal manera, ¿verdad?, que llega definitivamente a la casa de Zaqueo. El relato no nos entrega detalles, definitivamente, si acaso hubo algún diálogo, si acaso hubo alguna conversación, si acaso hubo alguna enseñanza. Normalmente, ¿verdad?, cuando analizamos estos encuentros de Jesús hay diálogos y hay enseñanza de Jesús. Aquí no hay, solamente está la expresión de Jesús: tengo que ir a tu casa, ¿verdad? Y cuando Jesús está en la casa hospedado, ¿verdad? Y seguramente porque Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos, definitivamente, ¿verdad? Y a lo mejor habían otras personas, familias de Zaqueo. Se produce una reacción en Zaqueo, que es una reacción absolutamente, ¿verdad?, sorpresiva, ¿no? Es una reacción absolutamente, ¿verdad?, no sé si inesperada, pero que refleja lo que había sucedido en el corazón de Zaqueo ante la llegada y ante la presencia de Jesús. Fíjense, dice el relato, ¿verdad? Dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Fíjense que aparece, ¿verdad?, delante de todo una especie de confesión, ¿no? Una especie de quebranto, ¿verdad? Hasta tal punto, ¿verdad?, que si usted se fija en las palabras de Zaqueo, él es consciente de quién es, porque lo que él declara y lo que él, ¿verdad?, confiesa definitivamente tiene que ver con su actuar pasado. Él dice: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Es decir, si bien, ¿verdad?, él era un hombre que había sido reclutado por el Imperio Romano, precisamente él había, ¿verdad?, oprimido a los pobres y precisamente, ¿verdad?, había ejercido presión y abuso a los pobres, ¿verdad?, para sacar, retirar, ¿verdad?, incluso robar de ellos, ¿verdad?, los impuestos para el imperio, pero también para él. De tal manera, ¿verdad?, que en este acto de arrepentimiento ante la presencia de Jesús, lo primero que vemos en Zaqueo, ¿verdad?, es una reflexión personal de su vida, de su pasado. Y por eso él dice definitivamente, no, ahora mismo. Es decir, esta expresión ahora mismo significa que no es que ya lo venía haciendo, sino que desde ese momento en que Jesús está en su hogar, desde ese momento en que él tiene ese encuentro con Jesús, cuando él aprecia definitivamente, ¿verdad?, cómo Jesús rompe absolutamente los prejuicios y va a su casa a pesar de que él no merecía, porque él era pecador, traidor, ¿verdad? Era odiado, aborrecido. Definitivamente, ¿verdad?, ese acto de amor y de misericordia de Jesús, ¿verdad?, se materializa en él, ¿verdad?, en una reflexión que hace de su vida y decide resarcir, decide devolver, decide concretar y objetivar su testimonio, ¿verdad?, frente a Jesús y frente a los demás, de manera pública, ¿no? Y no solo eso, sino que además, fíjense lo que dice a continuación: y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea, ¿no? Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Fíjense que hay algunos historiadores, teólogos, que señalan de que es probable que Zaqueo se haya acordado, ¿verdad?, de un aspecto de la ley que venía desde la ley de Moisés,
¿verdad? Donde se señalaba definitivamente que cuando alguien robaba, debía resarcir, incluso debía compensar, no solo devolver lo que había robado, sino que además debía compensar con un 20%. Eso lo encontramos en Levíticos, capítulo 6, versículo 2, del 2 al 5. Dice, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado. Estoy leyendo Levítico 6, versículo 4. Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Es decir, devolverlo íntegramente, restituirlo, aquello que ha sido robado, pero además añadir el 20% del valor. Pero lo que hace Zaqueo, ¿verdad? Definitivamente, él ofrece devolver a aquellos a quien él ha defraudado, definitivamente, pero no agrega el 20, sino que lo cuadruplica. Lo dice, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Había en él, ¿verdad?, un momento de arrepentimiento, una conciencia del daño que había provocado, una conciencia absoluta de la condición de su corazón, y de alguna manera quería manifestar y tomaba decisiones en público delante de Jesucristo, ¿verdad?, de cómo él iba a materializar y concretar su arrepentimiento, ¿verdad? No solo era una expresión emocional, sentimental, ¿verdad? No solo, ¿verdad?, era una declaración, ¿verdad?, como muchas veces hacemos, incluso delante de Dios, sino que definitivamente, ¿verdad?, él quería materializar, quería objetivar y concretar, ¿verdad?, su testimonio de vida a través precisamente de ese ámbito de su vida que había abusado de otros, que se había aprovechado de otros. Incluso estaba dispuesto, ¿verdad?, a afectar su patrimonio, su pecunio, algo que es tan difícil humanamente hablando. Pero él, la mitad a los pobres, y si he defraudado a alguien, por favor, se lo devuelvo y cuadruplico más. Pero quiero que sepan que ya no soy el mismo. Quiero que a través, ¿verdad?, de estas decisiones, ustedes puedan ver, ¿verdad?, que he entendido y que he comprendido, ¿no? Por eso que Jesús, ¿verdad?, señala más adelante, ¿no? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, versículo 9, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Ha llegado la salvación. ¿De qué lo salvaba Jesús? Fíjense, pensando un poco, ¿verdad? No solo Jesús lo salvaba, ¿verdad?, de su pecado, del juicio de Dios, no solo lo salvaba de su corrupción, sino que además lo salvaba, ¿verdad?, de la baja autoestima que seguramente él tenía, ¿verdad?, debido a los múltiples desprecios, rechazos y odios de las personas. Lo salvaba, ¿verdad?, de ese menosprecio. Lo salvaba definitivamente, ¿verdad?, de tener que esconderse y de sentirse absolutamente marginado de una sociedad. Lo salvaba, lo restauraba. Era un hombre, ¿verdad?, que merecía, porque hijo de Abraham, ¿verdad?, judío, es decir, era un hombre que si bien estaba bajo el propósito de Dios, estaba absolutamente alejado de ese propósito como judío, ¿no? De tal manera que era necesario, ¿verdad?, acercarlo, era necesario encontrarlo. Jesús revela en esa expresión el motivo de su paso por Jericó. Por eso, definitivamente, ¿verdad?, que cuando él se para frente al árbol y le dice, tengo que ir a tu casa, yo te conozco, tú eres Zaqueo, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás sufriendo, vamos, es necesario que yo entre en tu casa.
Y sin entregar mayor detalle, el texto definitivamente nos muestra el cambio que hubo en este hombre. El texto nos muestra definitivamente el arrepentimiento y el quebrantamiento en este hombre. Volvía a la vida. Definitivamente, porque sin duda, ¿verdad?, toda esa experiencia por él vivida, el abuso por él provocado, el daño por él provocado, ¿verdad?, seguramente vino a su mente. Y de alguna forma, ante la presencia, ¿verdad?, de este Jesucristo, él decide, ¿verdad?, resarcir, compensar, devolver, ¿verdad?, de alguna forma, ¿verdad?, restaurar lo que él mismo había destruido. Y no solo, ¿verdad?, en el abuso con los demás, sino que consigo mismo. Definitivamente. Porque Jesús había llegado a su casa. Jesús se había detenido en su vida. Jesús había entrado a su hogar. Estamos una vez más, hermanos y hermanas, en presencia, ¿verdad?, de la proactividad de Jesús por alcanzar la vida, ¿verdad?, de alguien que vive en el rincón de la vida. Alcanzar la salvación, la restauración, ¿verdad?, de alguien, ¿verdad?, que ha sido alcanzado, ¿verdad?, por una sociedad y por una cultura que lo ha alejado absolutamente de Dios, pero que lo ha hecho sufrir, lo ha menoscabado, lo ha denigrado, ¿verdad? Y en el fragor de su dolor, sin saber cómo salir, ¿verdad?, se encuentra con Jesús. ¿Y por qué se encuentra con Jesús? Porque Jesús conoce esa condición y sale a su encuentro. Este es el relato de alguien definitivamente, ¿verdad?, que estaba en el plan y en el propósito de Dios para restaurar. Y Zaqueo lo entendió, reaccionó, se humilló, se quebrantó, reconoció, porque la expresión de Zaqueo, ¿verdad?, refleja definitivamente que entendió quién era aquel que había entrado en su casa. Esa tal vez inicial morbosidad, curiosidad por ver quién era Jesús, finalmente se tradujo, ¿verdad?, en una experiencia profunda, ¿verdad?, en su alma, que restauró para siempre su vida. Yo no sé cómo tú te has acercado a Jesús. No sé si de alguna manera, ¿verdad?, tú eres de ese grupo intelectual que acepta, ¿verdad?, que reconoce, pero definitivamente, ¿verdad?, lo que vemos acá es algo más profundo. Porque de esa curiosidad por ver quién era Jesús, ¿verdad?, finalmente Zaqueo ve transformada su vida. Porque no solo, ¿verdad?, vio quién era Jesús, sino que definitivamente logró, permitió, experimentó y se relacionó con este Jesús en su propia casa. En esta hora yo te quiero, en el nombre de Jesús, invitar a que tú puedas evaluar en tu corazón, definitivamente, ¿verdad?, si esta experiencia con Jesús te ha llevado, ¿verdad?, a ese punto que experimentó Zaqueo, con esta reflexión y autocrítica sincera, genuina, de resarcir, de poder reparar, de entender el cambio drástico de vida que debía hacer, ¿verdad?, entender definitivamente, ¿verdad?, el daño que había provocado y que era importante compensarlo a través de un testimonio, ¿verdad?, público, a través de un testimonio personal, Jesús y los demás. Pero definitivamente, ¿verdad?, entender que esa instancia de Jesús en tu vida es clave para hacer todo de nuevo. Zaqueo estaba en un punto de bifurcación, en un punto de inflexión en su vida. Por eso que la expresión, cuando él dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ese es el punto de inflexión, ahora mismo. Te animo en el nombre de Jesús, que ahora mismo tú puedas dar un testimonio concreto de cambio y de transformación en tu vida. Ahora mismo, ¿verdad?, sabiendo que
Jesús sale a tu encuentro, sabiendo que Jesús conoce, ¿verdad?, la tristeza, el quebranto, esa angustia del corazón, sabiendo, ¿verdad?, que Jesús conoce aquello que de alguna forma te ha esclavizado y tal vez no puedas salir. La presencia de este Jesús te lleve definitivamente, ¿verdad?, a tomar decisiones ahora mismo. Una expresión fuerte, ahora mismo, porque Jesús está en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor te fortalezca y puedas entender ahora mismo, ¿verdad?, el poder que Jesús tiene, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, nuestra roca. Fue la experiencia de Zaqueo, un hombre rico, un hombre conocido, pero despreciado, odiado, aborrecido, discriminado. Sin duda, ¿verdad?, con un corazón, con una tremenda herida. Pero Jesús sabía. Jesús se detuvo, ¿verdad?, frente a ese árbol. Jesús entró a su casa y ese hombre nunca volvió a ser el mismo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda traer revelación en esta hora a nuestro corazón y podamos decir, al igual que Zaqueo, ahora mismo, Señor, ahora mismo queremos, Señor, hacer nuestra esta expresión de Zaqueo, de tal manera de tomar decisiones concretas y objetivas, de resarcir, de compensar, de manifestar este arrepentimiento, Señor, no a través de la emoción o del sentimiento, sino que definitivamente, Señor, en la reparación de nuestras relaciones, en la reparación, Señor, de los vínculos que tenemos con otros, Señor, en la reparación, Dios amado, de todas aquellas relaciones que tú has puesto en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en las cuales muchas veces hemos abusado, Padre Santo. Ten misericordia, Dios mío, y gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que aquí hay propósitos preciosos tuyos. Dios mío, no fue un encuentro casuístico, ¿verdad?, fortuito con Zaqueo. Tengo que hospedarme en tu casa. Fue la expresión de Jesús. Señor amado, que también sea la expresión para nosotros, Padre mío, para reparar, restaurar, reconstruir aquello, Señor, que no podemos aún hacer. Bendice esta palabra, fortalécela en el nombre de Jesús con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, nos encomendamos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiar.